Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, nosotros ayer publicamos una entrevista con una docente de UDELAS. Nos señalaba que luego de 25 años fue destituida, al igual que otros, ¿no? Dice que por no pregonar con la actual administración. Vamos a conversar con el profesor Miguel Antonio Bernal para hablar sobre un tema, profesor, sobre esto de las destituciones de los docentes en las universidades estatales. ¿Esto cómo funciona? Porque ellos dicen que supuestamente atentaron contra la institución con protestas y estas cosas, ¿no? Pero para que usted mismo nos comente cómo es ese tema de cuando se puede, se debe o no se debe expulsar a un docente. Bienvenido a Dumas Informa y adelante, cuéntenos, profesor. Muchas gracias. Sin dejar de señalar ante todo que todas las universidades públicas están atravesando una serie de crisis producto de la corrupción y producto de una serie de arbitrariedades que están perpetrando las principales autoridades de las mismas. Pero en el caso concreto de la UDELAS, el asunto es mucho más grave en la medida en que es una universidad que ha sido secuestrada por un grupito de lo que yo he denominado maleantes académicos que usurpando funciones, usurpando atribuciones, violando las disposiciones estatutarias de esa misma universidad, se han apropiado de la universidad, tienen a más de 200 profesores administrativos en la calle y recientemente se dieron también a expulsar a la que ganó las elecciones, la doctora Rueda, y ahora proceden a expulsar a una catedrática de más de 25 años en Colombia. Todas estas cosas se dan, en mi opinión, por la ausencia de mecanismos de parte de las autoridades principales en materia de educación superior. Sobre pretexto de la autonomía, una serie de rectores están perpetrando toda una serie de violaciones flagrantes a las propias leyes de las universidades y a las leyes del país, porque quieren hacer creer que las universidades son como, diríamos, otro Estado. Entonces, sí hay procedimientos claramente establecidos en cada institución académica, tanto en la ley como en sus estatutos. Y cuando hay algún vacío legal en la ley universitaria o en los estatutos, quedan las leyes normativas que rigen para todo el país a las cuales las personas afectadas pueden acudir. Pero hay una situación que ha ido tomando cuerpo y las violaciones han ido en aumento de tal manera que podríamos decir que ahora mismo muchos docentes universitarios en distintas universidades se encuentran en estado de indefensión. Eso está pasando tanto en la UNACHI como en la Nacional, como en la UDELA secuestrada, como en la Universidad Marítima, y también han surgido problemas hasta en la Universidad Tecnológica. En mi opinión, señor Dumas, no sin antes agradecer la oportunidad, yo creo que este país está urgido de una ley orgánica para universidades, tanto públicas como privadas, particulares, porque el desgreño que se está dando, hay más de 36 universidades particulares y cada una va a su ritmo y a su querer sin respetar la mayoría de ellas las disposiciones que están establecidas en las normativas constitucionales y en las leyes de nuestro país. Profesor, en el caso específico, a un docente, ¿por qué lo pueden destituir? O sea, No, para poder destituir a un docente tiene que cumplirse toda una serie de requisitos. Primero tiene que haber el respeto al debido proceso. Dentro de ese debido proceso está en primera instancia la amonestación verbal, la amonestación escrita y también después entonces tiene que venir todo un proceso que tiene que ser avalado por ya sea las juntas de facultad de cada quien o los centros regionales universitarios o en todo caso por el consejo académico. Lo que pasa es que eso ahora mismo no se está respetando y desde hace ya rato que muchos docentes vienen siendo afectados no solamente por medidas de despido, sino por medidas administrativas que conculcan su derecho, por ejemplo, en los concursos en los cuales participan, en medidas que conculcan sus derechos a poder tener mayor remuneración o que sea respetada su cátedra. Entonces, la situación es lo suficientemente seria, pero lamentablemente las autoridades correspondientes no están tomando las cartas debidamente y están dejando pasar el tiempo, como lo demuestra la situación de la UDELAS, que ya pronto va a cumplir casi un año de haber sido secuestrada y con todo lo que eso conlleva de consecuencia también para los propios estudiantes de esa casa de estudio. si un docente no está de acuerdo, sale a una protesta pacífica, lo que sea, o manifiesta su desacuerdo, esto es motivo para destituirlo. No, para nada.
El derecho de protesta es un derecho inalienable que tiene todo ciudadano siempre y cuando lo haga en forma pacífica y cumpliendo con la normativa. Pero si un docente es objeto de una violación de un derecho, nadie le puede conculcar su derecho primario a poder defender su trabajo, porque el derecho al trabajo es un derecho humano, está consagrado no solamente en la Declaración Universal, sino también en un sinnúmero de pactos de derechos civiles, económicos, políticos y sociales, de los cuales Panamá es signataria. Aquí lo que interviene Dumas es también lamentablemente una ignorancia inexcusable muchas veces de parte de los afectados para poder hacer uso de sus derechos en primera instancia. En segunda instancia, en casos concretos, la actitud del Ministerio Público que está minado por gente que están vinculadas a los que perpetran estas violaciones en las distintas universidades. En tercer lugar, el comportamiento del órgano judicial, particularmente la Corte, que tiene una morosidad increíble en estos asuntos en las cuales los profesores que son indebidamente expulsados se demoran a veces hasta 5, 6, 7, 10 meses antes de que se les resuelvan sus casos. O sea que, sí, porque ellos presentaron creo que un recurso ante la Corte y como usted lo dice, ¿no? Eso le han dado tiempo para resolverlo, ¿no? Es que hay una burocracia inaudita, plazos que están establecidos, no hay una, digamos, un cumplimiento del mandato constitucional que establece que la justicia tiene que ser eficaz, eficiente, ininterrumpida. Entonces esa inmediatez que se requiere cuando hay derechos que son conculcados o violados, no logran subsanarse porque si usted interpone amparos, de cada 100 amparos que se interponen en la Corte, 99 no son ni siquiera leídos, sino que no son admitidos. Entonces, eso también demuestra una gravedad que afecta no solamente en este caso que usted señala docentes, sino a centenares de ciudadanos que se ven afectados en sus garantías y derechos por parte de la morosidad que tienen los tribunales en nuestro país. Venga, finalmente estaba viendo ya otro tema, estaba viendo por ahí unos videos que usted que iba de embajador, que iba a no sé qué cosa, pero usted Yo hasta el momento, le encomendaron unas tareas. ¿Qué está haciendo Miguel Antonio Veral en estos momentos? ¿O cuál es el plan de Miguel Antonio Veral? ¿no? Desde el momento en que a mí se me encomendó la tarea de ocuparme de la organización del proceso constituyente, no he dejado de hacerlo, trabajando muchas veces con las uñas, pero sí hemos avanzado bastante, creo, ya tenemos organizado un calendario para que a partir de enero del 25 se inicie la alfabetización constitucional, que es un programa en que todos debemos participar y que consiste simplemente en que cada uno de nosotros alfabetice a otros ciudadanos sobre sus derechos, deberes, sus garantías y demás, porque si vamos a hacer una nueva constitución, la primera cosa que hay que tener es un conocimiento de cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes para poder saber qué constitución nos vamos a dar. Y para nosotros la alfabetización es participación y la participación ciudadana es, en mi opinión, una de las mejores herramientas en la lucha contra la corrupción, que es la que hasta ahora está creando mil obstáculos para que nosotros podamos adentrarnos en los cambios necesarios para poder modernizar el Estado, no solamente en su estructura, sino también en su legislación, en sus procedimientos, en sus funciones, porque acuérdense que el Estado somos todos, el Estado está integrado por la población y por el gobierno. Lo que pasa es que aquí hay una confusión extremadamente generalizada, hacer creer que el gobierno es el Estado. El Estado en todo caso es la población, somos nosotros los ciudadanos que debemos abogar para tener más mecanismos, útiles herramientas de participación ciudadana para poder ejercer un control mucho más eficaz y evitar el ejercicio irracional del poder político por parte de la partidocracia y demás elementos que la conforman. O sea, que usted se mantiene en eso, pues, sigue en En eso eso que se le estoy. encomendó. En eso Ok. estoy desde el día uno y no he dejado de estar y lo seguiré haciendo mientras, bueno, mientras pueda hacerlo, y sobre todo con la esperanza de que si hemos tenido la oportunidad, porque por primera vez un jefe del Ejecutivo, después de la invasión, llama clara y decididamente a una constituyente, sería muy verdaderamente irresponsable Claro. que quienes hemos venido pregonando por la misma le demos la espalda a esta oportunidad que es de todos, para todos y con todos, porque la constituyente no es de nadie y la constituyente no puede ser excluyente. Sin embargo, Pero, hay mucha gente aferrada a la constitución impuesta desde el 72 y eso es comprensible, porque son los que están pegados a la teta de la corrupción y la impunidad y son los que más se benefician de este estatuto arbitrario, pasado de moda, desfasado y anticiudadano. así es, como no, muchas gracias, profesor Miguel Antonio Bernal, conversando con A nosotros usted aquí en por la Dumas y oportunidad. Formas. Gracias, profesor. Gracias, Dumas.